Sí, votar, no votar. Tú decides. Quédate en casa. Esta es la historia que siempre hemos vivido durante mucho tiempo y aquí les voy a enseñar las pruebas cómo los políticos en su punto, cuando tienen el liderazgo, llaman a no votar. Vamos a hacer un poco de memoria para aquellos que todavía andan vendiendo humo como si esto fuese algo épico. Nunca ha pasado en la historia venezolana. Miren el siguiente video y saquen sus conclusiones. Para la República, para la libertad. Varias cosas han quedado claras a partir de este domingo 15 de octubre. Y la primera para todos los venezolanos es que no existe una salida por la vía electoral mientras el Consejo Nacional Electoral esté controlado por este régimen. No existe, por ahí no es. Todos sabemos que nunca como hoy las fuerzas democráticas constituimos una mayoría tan abrumadora, tan fuerte, tan unida. Y por eso el régimen ha decidido jugarse su última carta. Un fraude monumental, completo, total, de punta a punta. Y por eso nosotros decidimos no participar en esta farsa, en este engaño. En primer lugar, por su propósito, porque claramente quería desconocer el mandato del plebiscito del 16 de julio. En segundo lugar, porque fue convocado y controlado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Y también, desde luego, porque todo el proceso estuvo plagado de trampas, de engaños, de atropellos, de fraude, por un ilegítimo Consejo Nacional Electoral. Pero este fraude no es solo responsabilidad del fraudulento Consejo Nacional Electoral. Lo es también de cogollos que aceptaron estos términos. Hoy, aquellos que quieran aceptar que son minoría para no reconocer el fraude y a seguir entonces aferrados a una farsa ruta electoral que impone la dictadura, deben entender que con ello están desconociendo el sacrificio, la lucha y la entrega del pueblo de Venezuela, de una nación que surgió y se creó para ser libre y que lo ha dado todo. Nosotros hoy le decimos a los venezolanos que desconocemos todo este proceso porque ha sido un engaño, una farsa y un fraude monumental. Pero todos en el régimen, en el comando de los candidatos, en la comunidad internacional y desde luego en las calles de Venezuela, sabemos que esto no es verdad, que estos resultados no representan a esa Venezuela vibrante, que lucha, que... Estos últimos días han sido de confusión para los venezolanos. La coalición Frente Amplio, un grupo en el que entran todos los que están cansados del gobierno de Maduro, ha llamado a la abstención en las próximas elecciones presidenciales. Por su parte, algunos líderes de la oposición han asegurado que boicotearán las elecciones. Que si nos unimos de verdad, nos organizamos, construimos un solo mensaje, una sola narrativa, la gente llamándolos a la abstención, los llamamos a la votación, este gobierno no nos gana. Un fraude electoral. Así han llamado a los venezolanos que manifestaron su desacuerdo con las votaciones. La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática llamó el jueves a la abstención en las elecciones presidenciales del 20 de mayo y pidió a los candidatos rivales a Nicolás Maduro que retiren sus postulaciones. No participar en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país, dejarlos solos como una manera de expresar nuestro rechazo al régimen de Maduro y al fraude electoral del 20 de mayo. Los partidos de la MUD se negaron a presentar candidatos, pero el exgobernador del estado de Lara, Henry Falcón, se desmarcó del boicot y decidió postularse por su cuenta. La coalición opositora aclaró que podrían presentar candidatos si existen las condiciones adecuadas. Una información directa, lo más diáfana y clara posible,
porque lo fundamental es que toda la ciudadanía, todos los venezolanos estén debidamente enterados de las decisiones de las organizaciones políticas. En primer lugar, quiero señalar que Acción Democrática siempre ha participado en los procesos electorales. Y nuestro compromiso con el voto es histórico, porque gracias precisamente a las luchas del partido a través de toda su historia, fue fundamentalmente, entre otras reivindicaciones a implantar, fue la del establecimiento del voto popular, universal, directo y secreto. A pesar de las dificultades, hemos participado en todas las elecciones que se han hecho en Venezuela en los últimos años, en los últimos 18 años, con excepción de las parlamentarias del 2005 y las presidenciales del 2006. Voy a hacer un recuento. Participamos en las elecciones presidenciales del año 2000, en las del 2012, en las del 2013, en las parlamentarias del año 2000, en las del 2010, en las del En Venezuela, que vuelve a las urnas en el día de hoy, al menos ese ha sido el llamado del gobierno de Nicolás Maduro, porque la oposición pidió abstenerse de participar en estos comicios parlamentarios, acusando un fraude electoral. Vamos a tomar el pulso de esta jornada con el reporte desde Caracas de nuestro corresponsal Fernando Tineo. Muy buenas tardes, Fernando, y preguntarte inmediatamente, de primera mano, porque vemos la prensa internacional y señala que prácticamente la mayoría de los centros de votación están vacíos, pero tú estás en Caracas. Quisiéramos conocer la información de primera mano. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, saludos. En efecto, hemos salido desde tempranas horas de la mañana. Acá los centros de votación abren a las 6 de la mañana. Tradicionalmente ha sido así acá en Venezuela. Y en ese recorrido que hemos dado por la ciudad de Caracas, hemos visto los centros de votación, como bien los dices y como bien lo reseña la prensa internacional, bueno, casi vacíos. Estuvimos, de hecho, al momento en el que llegó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, a hacer su derecho al voto en el Liceo Andrés Bello, en el centro de Caracas, en el centro electoral además más grande que tiene el país. Más de 16.000 personas ejercen su derecho en ese centro electoral, y la verdad es que para hacer la cola, para entrar a ese centro a votar, no había más de 15 personas esperando para ingresar al centro de votación. Es decir, y este es un termómetro importante porque, bueno, allí podemos apreciar cómo es el movimiento en la ciudad de Caracas. También nos fuimos, y seguramente nuestro equipo de producción nos estará colocando imágenes allí. Estuvimos en el Liceo Fermín Toro. Y es un liceo muy particular, un centro de votación muy particular, porque está a unos 80 metros del Palacio de Miraflores. Habían más policías y más guardias nacionales que personas esperando para votar. Y es un centro además tradicionalmente chavista, podríamos llamarlo así, y estaba pues prácticamente vacío, cuando muchos 50 personas fuera del centro electoral, cuando tradicionalmente las colas eran impresionantes, además por la cercanía, ¿no?, del Palacio de Miraflores en la época de Hugo Chávez y ahora en este mandato de Nicolás Maduro. En las que no participaron los principales partidos de oposición porque consideran que no había condiciones justas. Para Maduro y el chavismo se trata de un nuevo triunfo en las urnas, pues además ha recuperado el control de la Asamblea, que era el único poder que no estaba en manos del oficialismo en Venezuela. Para la oposición, la comunidad internacional y los críticos del gobierno de Maduro, acaban de ocurrir unas elecciones fraudulentas sin los más mínimos requisitos democráticos. Mientras, la escasa participación de poco más del 30% da muestra del descontento generalizado que hay entre los venezolanos contra su clase política o con respecto a sus políticos. En Caracas, Hola, Daniel, vamos a analizar... Hola Ana María, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Daniel, vimos en nuestras redes sociales en BBC Mundo que estuviste conversando con personas que estaban ahí a boca de urna, que te estaban contando qué es lo que cómo estaban viviendo este proceso, y te queremos preguntar el día de hoy qué es lo que ha cambiado en Venezuela, qué está diciendo la gente con la que has tenido la oportunidad de hablar. Bueno, Ana María, hay mucho escepticismo aquí en este país y la cifra de abstención en las elecciones parlamentarias de ayer así lo demuestra, ¿no? Venezuela ha pasado de tener un poco más del 70% de participación en las legislativas de 2015 a un poco más de 30%, como decías ayer, ¿no? Eso es un síntoma del descontento que hay y de que se cree poco, ¿no?, en las soluciones que pasen por el enfrentamiento político entre el chavismo, que es el partido gobernante, y la oposición, ¿no?, que desde 2018 ha decidido no participar en las elecciones porque denuncia que no se están dando las condiciones justas y que son fraudulentas, ¿no? En ese estado de cosas, la gente aquí en Venezuela, hoy lunes, mucha gente sigue pensando que
nada va a cambiar, está más preocupada en conseguir unos dólares para poder comprar algo y tener unas navidades un poco decentes, y también está ocupada en conseguir en hacer cola para surtir sus autos de gasolina, y en general ocupada en tratar de sobrevivir en este país en el que cada vez es más difícil vivir. Sí, de hecho, yo veía ayer un poco cómo se estaba desarrollando la jornada y habían periodistas que estaban reportando que habían colas de gasolina que eran más largas que las colas para ir a votar. Ahora bien,